¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Palabras Mayores. ¿Cómo te va, Alisón? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bienvenidos a bien. todos al programa número 6 de este nuevo ciclo de la televisión uruguaya. Sí, señor. Y vamos a comenzar con la segunda parte de un informe muy especial, muy profundo y muy abarcativo, pero cuya primera parte la entregamos el sábado pasado. Sí, vamos a continuar con el informe de Tsunami Latam 8, donde se habla sobre la situación de las personas mayores en América Latina. Y continuamos, amigos, con el desarrollo de este informe de Data 8. Parte de lo que une a los países de América Latina entre sus costumbres y su pasado es el idioma. Puede parecer una obviedad, pero la palabra es el reflejo de la realidad. Al cambiarla se cambian conceptos, que cambian a las personas y que terminan cambiando sociedades enteras. América Latina durante mucho tiempo se consideró joven, y eso lo repetimos tantas veces que lo terminamos creyendo sin ninguna duda. La revolución de la longevidad llegó como un verdadero tsunami. La ciencia nos revela que en ocasiones los tsunamis tienen un valor positivo, redistribuyen nutrientes en las regiones costeras, crean nuevos hábitats, cambian el paisaje y brindan nuevas oportunidades económicas y de estudio. Durante los próximos 30 años, el porcentaje de latinoamericanos mayores de 65 años se duplicará y alcanzará el 18% de la población, mientras que los latinoamericanos de 80 años en adelante pasarán del 2 al 5% en el año 2050. En América Latina, entre 1950 y 2018, la región sumó casi 25 años a su esperanza de vida. Entre 1950 y 2020, la tasa de fecundidad en la región cayó del 6,1 al 2,2 niños nacidos vivos por mujer. En todos los países de la región y de manera sistemática, en zonas urbanas y rurales, entre el 73% y el 85% de los hogares que tiene personas mayores son liderados precisamente por una persona mayor. La dinámica de América Latina nos da la ventaja de poder analizar lo que ya se ha hecho en otras regiones del mundo, que se encuentran en estadios más avanzados de envejecimiento y de aprender sus acciones. Estos casos nos servirán de guía tanto para establecer y ajustar políticas públicas como para introducir las mejores soluciones al sector privado. Nacida entre 1946 y 1964, la generación plateada cuestionó la cultura dominante y fomentó movimientos sociales por la libertad y la igualdad. Llegaron al mundo en el momento cúspide del capitalismo y la consolidación de la mentalidad consumista, con la expansión de la televisión y el boom de las industrias alimentarias y farmacéuticas. En respuesta a este escenario, los plateados y plateadas de hoy fueron, escuchen bien, los responsables del movimiento hippie, la cultura alternativa, reforzaron los ideales del feminismo, la libertad y la igualdad. Esto es generación plateada. ¿Qué pasa con la generación llamada invisible? Nacida entre 1965 y 1979, busca esta generación a través del trabajo, la realización de los deseos materiales y personales. Experimentaron el comienzo de la globalización, vieron el auge de la tecnología y la llegada de la computadora personal e internet y crecieron con programas de televisión. Con el fortalecimiento del capitalismo en todo el mundo, es la generación invisible autosuficiente, que además valora los bienes de consumo y la acumulación de riquezas. En el próximo programa, en el programa del próximo sábado, continuamos compartiendo con todos ustedes detalles de este informe Latam Tsunami 8 de la empresa Data 8. Bien, el programa pasado compartimos una experiencia de Carmen de Nuevo Croma en su interacción con los nietos. Hoy tenemos a otra persona también de Nuevo Croma. Sí, hoy tenemos a uno de los fundadores, que es Humberto Olivera. Él nos estuvo acompañando y lo entrevistamos para saber cómo era su experiencia trabajando con residenciales. Nos acompaña
Hoy, en palabras mayores, Humberto Olivera, que él es uno de los fundadores de Nuevo Croma. Exacto. También estuvimos conversando con Carmen, Sí. que trabaja contigo. Sí, hace muchos años. Bueno, contanos un poco sobre tu trayectoria, Humberto. Hace muchos años que están con el proyecto con Nuevo Croma. Sí, ya van 30 años. Es una empresa tipo personal, o sea, familiar, y tratamos de darle a nuestros clientes, que muchos son amigos por la edad, por los años, digamos, un trato personal. O sea, no es que llaman a un número y los atiende cualquiera. Normalmente soy yo o Carmen o alguno otro de mis hijos que nos dan una mano y es así, personal. ¿Cómo es trabajar con la familia? Porque hay muchas personas que trabajan justamente con empresas familiares. Como todo tiene sus cosas buenas y sus malas, porque a veces tenés roces familiares por parte del trabajo, pero nada que no se pueda subsanar, y es bueno por la confianza que te genera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que vos derivás a ellos y te olvidás, y eso te ayuda a crecer y a atender mejor a todos los clientes. Y hablando de la familia, contanos, ¿tenés algún adulto mayor, alguna persona mayor en tu entorno familiar? Sí, tengo a mi mamá que tiene 81 años, está muy bien, anda para arriba y para abajo sola, obviamente hay que estar atendiéndola, dándoles. Es muy activa. Es muy activa, pero los sábados es de shopping, por ejemplo. Ah, mirá qué bien. Sábados de shopping. Sí, se toma un taxi, un remis y no podemos ir, y se va sola igual. ¿Y cómo es tu vínculo con ella? ¿Cómo ha sido tu vínculo con tu madre? Y mi madre siempre fue una madre presente, muy cercana, muy querida, obviamente. Tengo más hermanos y no ha variado, más allá de que la distancia, el trabajo te corta un poco el día a día, pero semanalmente nos estamos viendo, a veces entre semanas. Ella a su vez tiene sus actividades, pues tiene su grupo de amigas de ese entorno y se juntan, ¿viste? A charlar, a tomar mate, a comer algo. Salen, son independientes, son autoválidas y son independientes. A veces te pueden decir, bueno, me voy a comer a tal lado, me vas a buscar, sin problema. Y Humberto, bueno, vos al ser empresario también hay toda una movida relacionada en todo lo que tiene que ver con la economía plateada y todas las empresas que ofrecen productos y servicios que tienen por público objetivo a las personas mayores. Quería saber un poco cuál era tu visión, ya que tenés un emprendimiento justamente que se enfoca a este público. Y nosotros tratamos de brindarle el mejor servicio en cuanto a que tengan de todo y de la mejor calidad posible. Que estén cubiertas todas sus necesidades y siempre en la mejor calidad y a su vez en mejor precio también, ¿no? ¿Tus principales clientes actualmente dentro? Son los residenciales y los hospitales, o sea, te puedo nombrar montones, pero yo sé, la estancia en Canelones, CUDAM de Colón, hay montones, las hermanas hospitalarias, o sea, hay una gran variedad, un gran abanico y son gente de años con nosotros. ¿Y qué es lo que más destacás del trabajo con las personas mayores desde los residenciales? De los residenciales se ve una mejor atención, como más humana, y lo notas en los abuelos en lo que te devuelven, ¿no? En cariño. Vos vas a cualquier residencial y te saludan como si fueses el nieto y te pones a hablar con ellos de cualquier cosa, de qué linda que estás hoy, o si es algún abuelo, viste que jugó tal cuadro, tal otro, o sea, tenés un intercambio interesante. Sí, o sea, hay una amabilidad importante entonces. Sí, se siente el cariño y ellos te lo demuestran. Entonces, con estos 30 años que tenés ya de experiencia y con toda tu trayectoria, dijiste algo muy importante, que notás un cambio en cuanto a lo que viene a ser el trato humanizado hacia las personas mayores dentro de los residenciales. Sí, antes no era que te trataban mal, pero como que era más frío. Hoy está más humanizado. Se ve un cariño por parte de las personas que los atienden y se cambió la matriz, o sea, vos ves otras actividades que no hacían, como decían hoy, estar al aire libre, el intercambiar con los abuelos, con los nietos, o sea, cosas que les dan alegría a los abuelos y los ves más contentos en el día a día. ¿Cómo sería Humberto siendo abuelo? ¿Cómo te imaginas
siendo ¿Qué serías? el más malcriador de todos. El más malcriador. Sí, sí. Obviamente por ser padre primero, uno es medio mano dura cuando sos papá porque querés transmitirle valores y cosas. Pero después esa tarea va a ser de los futuros papás. Entonces, claro. Yo me voy a dedicar a malcriarlos, a que vengan día a día a casa a jugar. Después los límites se los pongan los papás. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Humberto, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Alison. Hay una fundación que lleva el nombre de un lugar de España y de nuestro país, que es Fundación Astur, que fue creada por el ex canciller Enrique Iglesias, y sobre ello, pero también sobre otras cosas, hablamos con una queridísima amiga. Así es, nos acompañó Rosario Collazo y estuvimos conversando con ella sobre toda su experiencia con el trabajo de las personas mayores. Rosario, gracias por estar por acá. Para mí es un placer. Contame, ¿qué decías cuando te preguntaban qué querías hacer de grande? Bueno, lo que yo decía era que quería, es tremendo, te voy a decir la verdad, que sí. Yo quería trabajar en la cooperación europea para América Latina y yo tenía 18 años. ¿Y qué sabías de la cooperación europea para América Latina? Eso mismo, era como, wow, ¿sabés qué sabía? Tremendo nombre, pero decime de qué se trataba. ¿Sabés lo que sabía? ¿Quién era el contador de Enrique Iglesias? Un fenómeno. Eso yo lo admiraba, mi familia es toda española y para mí era uno de esos españoles que habían cambiado en América Latina tantas cosas y en nuestro país, y a esa edad yo decidí que estaba entre estudiar comunicación y relaciones internacionales o economía por él, y ahí es donde decido estudiar relaciones internacionales enfocada en lo que hacía Iglesias en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero además también porque yo trabajaba mucho con la comunidad española en su momento y sentía que desde España era como el lugar desde donde íbamos a poder ayudar de forma diferente a como se hacía en aquel momento a Uruguay, porque sentía que se trabajaba mucho en lo cultural y muy poco en lo social. Y yo sentía que tenían que escucharnos más desde acá para que la cooperación se adecuara, y hoy trabajo de alguna manera en muchas cosas relacionadas con eso. Bien. Y pude hacerlo. ¿Y cómo te fuiste vinculando con ese mundo? Bueno, el mundo de la cooperación o el mundo de los mayores. Los dos. Los dos, bueno, con el de la cooperación, primero que nada trabajando con España. Primero fui periodista para un periódico español durante 10 años, teniendo desde los 19, 20 hasta cuando me fui a España a vivir y a trabajar en el gobierno de Galicia. Y ahí empecé a trabajar con un montón de inmigrantes y emigrantes retornados en la época de la crisis. Claro. Ahí trabajé con emprendedores, con toda América Latina, desde Uruguay hasta Estados Unidos. Trabajo en Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, México, Francia, Inglaterra, donde había españoles que estaban yéndose a España, y trabajábamos con los emprendedores. Después con los que iban a buscar trabajo a España, entonces también con los desempleados. Claro. En el medio de eso, ¿qué empezó a trabajar España? La dependencia. Aquello de la ley de dependencia en España, que era la ley de cuidado a los mayores y a las personas con discapacidad. Claro. Y ahí encuentro un programa de 500 horas de formación que lo traje a Argentina y Uruguay, por primera vez vino ese programa, e hicimos un programa en un mundo desconocido que era el cuidado a los mayores, pero por personas que no eran los enfermeros ni los médicos. Claro. Y aquello fue para mí revolucionario. Encontré profesionales que tuve que armar los cursos. Hoy Fundación Astur, de la que hablaremos, es uno de los que hace este tipo de actividad hace ya un montón de años, pero en aquel momento no había un lugar y pudimos hacer prácticas, en sitios de chicos con discapacidad y de mayores, prácticas con los jóvenes que se habían anotado a este curso, y ahí entré en un mundo que me hizo pensar en que podíamos trabajar con la cooperación o con los fondos internacionales, tanto de la Unión Europea como en este caso también de España, y luego yo veía otras oportunidades con distintos colectivos que eran tanto los mayores como también eran los emprendedores, los jóvenes, los desempleados, las mujeres. O sea, ahí había un mundo y yo enamorada, porque eso me juntaba lo social con la cooperación. Claro. Y a medida que fue avanzando el tiempo, Rosario, ¿sentiste que eso era lo que definitivamente te iba gustando? Sí, porque Porque también a veces uno hace el trabajo, lo hace lo mejor que puede,
pero siempre le queda aquello de que lo que le gustaría era otra cosa, a vos no. Justamente, mirá, yo trabajaba en la banca, porque era de lo que vivía yo, ¿no? De hecho, también había fundado una ONG de jóvenes españoles con un grupito que duró muchos años, hicimos mucho trabajo. Mirá. Pero a mí me gustaba eso, me gustaba lo social. Yo me iba al hogar español de ancianos y en vez de irme al baile de repente, con 18 años. Sí. O armaba una romería española, una queimada, yo qué sé, y no me iba a salir. Entonces me gustaba eso y me gustaba la comunicación, entonces en el medio hacía mucho trabajo de comunicación por los proyectos y me gustaba la idea de proyectar, de tener una idea y ver cómo hacíamos para llevarla a la acción, a lo que también me he dedicado. Cosa que no era fácil en ningún lugar del mundo, era raro. En ningún momento. Exacto, y buscar fondos, ¿no? Entre la idea y la práctica. Exactamente. Y bueno, y ahí encontré que justamente las finanzas no eran mi vocación, que sí económicamente eran súper interesantes, pero no me motivaba. Claro. Y esto otro, aunque a veces había que remarla económicamente, porque no era tan fácil tener buenos ingresos, y como al día de hoy trabajo en un montón de cosas, pero hago lo que me gusta. Me encanta el trabajo con lo social. Claro. Ya vamos a hablar de la Fundación Astur, Rosario, pero ¿cómo ves hoy el trato que reciben los adultos mayores, las personas mayores, de la sociedad, a veces de su propia familia, pero también desde el Estado? Una visión general. Bueno, a ver, por una parte, nosotros en la Fundación Astur trabajamos el tema de la humanización del trato, ¿no? Saber tratar a la persona mayor no pasa por llamarle abuelito, no pasa justamente por infantilizar, pasa por conocer sus derechos, que muchas veces no se conocen ni por los propios mayores. Claro. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en el empoderamiento del mayor, que conozca sus derechos, que sepa cuáles son, como si hiciéramos un FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que cada uno pueda conocer también qué pasa afuera, pero qué fortalezas tienen, desde dónde se pueden parar, cómo se ha desarrollado, no solo su experiencia, que no es transferible, que eso es todo un tema para una charla completa sobre la experiencia. Pero empezar por fortalecerse ellos mismos, reconocerse en sus derechos, reclamar sus derechos, reconocer todo lo que tienen de bueno y también saber que en algunas cosas, bueno, la sociedad va de una forma y a veces es muy difícil cambiarlo. Pero la sociedad les debe, para mí, debe hoy un respeto que lo hubo, pero que se ha ido perdiendo. Los hemos ido, y hoy es un término demasiado utilizado y capaz que cansado de usar, pero invisibilizado de alguna manera. Sí, dejado al costado. Y como una carga, ¿no? El peso, el problema de la seguridad social. Bueno, el problema de las personas mayores, ¿no? La felicidad de la longevidad. Sí, claro. Sí, hay que verlo desde otro punto de vista. Porque, a ver, la única forma de vivir muchos años, ya lo dijo alguien, es llegar a viejo. Claro. Entonces, lo que queremos todos llegar ahí, pero cuando lleguemos ahí, no vamos a poder arreglar lo que hoy no hicimos bien por ellos. Ya no va a haber oportunidad. Hoy tenemos que hacer algo por ellos. Y ellos también, es importante, y se los digo de verdad, empodérense. Y la sociedad debe mucho, porque lo que hoy tenemos es el fruto del trabajo de todos ellos. De todos ellos, la sociedad y el Estado. Todo, exactamente. Entonces yo creo que desde el Estado hay que revisar el tema de los cuidados, es muy importante, pero ¿sabés qué otro tema? Y lo dice el contador Iglesias todo el tiempo, y él dice, yo lo vivo en persona, la soledad, el tema de la soledad. Dar información, dar temas médicos, dar cuestiones que tienen que ver con lo emocional, pero la soledad llena de cortisol, dijera esa es difícil de solucionar, Rosario. Es muy difícil, pero para eso las actividades que convocan a los mayores con sus pares son muy buenas. Y también cuando podemos hacer actividades intergeneracionales. Adoran estar con gente más joven, los mayores. Aparte, uno se siente de 20 años menos, ¿no? Sí, claro, pero ya uno a esta edad... Ya nos pasa. Nos pasa que te contás con 10, 12, 15 gurises y te crees uno más, por lo menos por un rato, hasta que te empiecen a doler la rodilla. No, claro. Mirá, mi papá lo dice siempre, a mí me gusta estar con la gente joven. Seguro, porque a uno lo rejuvenece. Y porque vos por dentro seguís siendo, bueno, no te voy a decir de 15, pero te sentís de 35, de 40. Tal cual.
adentro yo me acuerdo de una tía que decía siempre, me voy con las chiquilinas a tomar el té. Y nosotros de chicos decíamos, las chiquilinas. Las chiquilinas, tienen 58. Sí, bueno, tenían como 70, pero igual, y yo lo voy a hacer porque para mí mis amigas son las chiquilinas. Sí, claro. Es tal cual. Y entonces hay que reconocer que adentro de ese mayor hay historias, hay aventuras, hay alegrías. Hay un niño, hay un adolescente, hay un mayor hay todo. Hay vida. Contame de la Fundación Astur. Bueno, la Fundación es una entidad, la verdad que para mí es un honor trabajar en la entidad y cerca del contador, que ya te dije, a los 18 ya lo admiraba, para mí fue como el sueño cumplido trabajar con él. Con un Sigue siendo sabio. un genio. Sigue siendo un genio, un sabio. Un prohombre uruguayo, español uruguayo, que yo creo que ha trascendido las fronteras, todo, ¿no? todo. Ya desde que era canciller y después de la Secretaría de Iberoamericana. Todo. Un gran hombre. Es un hombre que sabe mirar a la distancia. Cuando nosotros pensamos que Iglesias pensó en las personas mayores en el 2009, cuando nadie hablaba de las personas mayores en ese momento, y uno dice, hoy el tema de los mayores no solo está arriba de la mesa, es una urgencia en muchos sentidos, porque en el 2050 va a haber más mayores de 65 años que menores de 15. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay un desafío para la sociedad, hay una oportunidad. La Silver Economy es una oportunidad de las que ustedes estarán hablando también. Economía plateada. Economía plateada, las oportunidades que le da a los jóvenes, el hecho que haya mayores. Claro. Entonces, en realidad, Astur, él lo vio con el tiempo. Astur tiene 2 ejes de trabajo, un eje, ya lo hablará la gente, también las autoridades de Astur. Yo trabajo como asesor ejecutivo constante, permanente, senior en la institución, pero la institución tiene 2 ejes, uno que trabajamos en pensar el futuro, algo muy de Iglesias, ¿no? Esto de analizar lo económico, lo social, lo cultural. Generamos premios a jóvenes investigadores, se generan conferencias, eventos, investigaciones. Y Vejez Más Activa, Más Cuidada, que es un programa re lindo que tiene la Fundación, que trabajamos humanización del trato, formando a entidades, a los funcionarios de empresas, de entidades, en esto de tratar al mayor. También tenemos la Vejez Más Cuidada, que es formar a cuidadores, a profesionales que trabajan con los mayores, y en ese cuidar con humanización, ¿no? Como transversalizándolo, y la parte de envejecimiento activo. Y para eso generamos centros de referencia en envejecimiento activo para participar presencial, y tras la pandemia tuvimos que sumar el virtual y fue fantástico, Fernando. Pues a veces se suma mucha más gente, porque no tiene que movilizarse. Teníamos 140, pasamos a 400. Mirá. En nada, y era WhatsApp solamente porque todavía con el Zoom no se manejaban tan fácil, hay que trabajar un poquito el tema de la digitalización más de cerca con el mayor, hay que entender cómo trabajar. Nosotros formamos a los docentes, generamos todo el tema de la accesibilidad, que es muy importante, no es solo poner rampas, hay mucho más. Sí, claro. Y en Vejez Activa, bueno, hemos hecho huertas familiares, talleres intergeneracionales, ejercicios físicos, cognitivos, cocina, bueno. Sí, 1000 cosas. Sí, montones, y mucho en el interior del país. Por eso se conoce menos Astur en Montevideo. Claro. Se conoce mucho en el interior. Claro. Hemos trabajado con proyectos BID, CAF, Unión Europea, con la ESID y con, un montón de organizaciones. Si entran en la página web, que es Fundación, ya pasó la nota, pasala. fundacionastur.org, para que nos visiten, para que vean que ahí hay contenidos que pueden todos ver y aprovecharlos, que hay un lugar que se llama Astur Conecta, que tenemos ahí subidos un montón de contenidos, y tenemos una revista que se llama Nuestros Mayores. Mirá. Y allí hay mucha información, llega gratuita, online o física, nos escriben y se las mandamos. Y Astur ha hecho un trabajo de todos estos años pensando en el mayor y en sensibilizar, concientizar y dar un mensaje de cambio de mirada. Claro. ¿Cómo te ves en el futuro? Así igual. Primero con la nuda propiedad, como decían recién. No, pero más allá de eso, me veo, la verdad, primero me encanta. Segundo, me veo como una persona. Nosotros vamos a ser personas mayores que demandemos cosas distintas. Claro. Por eso me preocupa hoy ayudar al mayor de hoy, porque hoy el mayor necesita cosas que nosotros vamos a tener otras necesidades, pero la digitalización capaz que no es gran tema, habrá otros nuevos. Sí, vaya uno a saber también. Claro, hoy el mayor es muy sacrificado.
piensan ayudar a los nietos, Sí. a los hijos, Sí. que con lo mínimo incluso no demanda mucho sus derechos. Nosotros vamos a demandar derechos, Sí, claro. comodidad, recreación. Sí. En el futuro espero seguir trabajando en este tema, me encanta. Bien. Y en la ayuda en lo social, que es lo que me motiva. Continuamos, amigos, aquí en Palabras Mayores. La persona mayor, una de las cosas que tiene que tener en cuenta Alison a lo largo de su vida, pero mucho más cuando llega a persona mayor, es el tema de la economía, ¿no? Totalmente. Mantener un plan financiero es fundamental y por eso nos acompañó Alexei Yakimenko, con el cual estuvimos conversando sobre economía y mucho más. Bueno, bienvenido, Alexei. Muchas gracias, la verdad estoy muy contento de estar acá. Venís hace muchos años trabajando en esto y la verdad que es un placer estar en algo tan tangible y en una tarea tan loable que es predicar todo esto de los adultos mayores que tan escondido o solapado muchas veces se tiene. Bueno, muchas gracias, Alexei, por tu participación en el programa. Para nosotros también es un placer tenerte acá. Contanos un poco y contale a las personas que nos están mirando cuál es tu profesión. Bueno, yo soy contador, me especializo básicamente en franquicias, negocios, y después lo otro que siempre hago es ayudar, así sea a emprendedores o a adultos mayores, como lo hemos hecho. Y el tema el cual vamos a estar abordando en el día de hoy es el plan financiero de la vida, o sea, cómo uno debe de tener cierta conciencia financiera para justamente cuando llega a la adultez poder tener una vida bastante holgada financieramente. Bueno, imagínate que un 12,5% promedio, ¿no?, según la OCDE de la población es adulto mayor que está por debajo de la pobreza. Entonces, ¿qué más que hablar de dinero, no? O sea, exactamente, y toda la revolución y el nuevo movimiento que hay, o sea, la revolución de la longevidad, todo lo que tiene que ver con la economía plateada, que son todos temas que están surgiendo ahora en estos últimos momentos. Sí, inclusive está el tema clásico que las personas, todas las personas, lo que hacemos es, vamos a decir, sangrar por dos lados, tiempo y dinero. Siempre nos quejamos por eso, siempre hacemos lo mismo, o sea, tenemos que pagar impuestos, no tenemos que pagar impuestos, o no es impuesto, o es el IAS, o lo que sea, pero siempre de alguna manera son las dos cosas que siempre nos castigan, el tiempo y el dinero. Hoy vamos a tratar de ver la posibilidad de que el dinero no nos castigue tanto. Bueno, contanos algunos tips, algunos consejos, cómo podemos hacer justamente para que el dinero no nos castigue tanto, porque siempre hay algo que pagar, así que bueno, contanos cómo podemos hacer. Bueno, la realidad es que hoy, por ejemplo, para que veas unos datos, en 2020, por ejemplo, el adulto mayor tenía un ingreso promedio de unos 31.000 pesos. Eso llega en un momento de la vida en la cual es muy necesario tener dinero para afrontar justamente las dolencias, justamente las necesidades económicas, que muchas veces son mayores que cuando somos jóvenes, que cuando tenemos una salud mucho más sana. Exacto, de poder acceder a un buen centro de salud, el acceso a los remedios, que muchas veces son costosos y a veces son algunos específicos que no siempre están en todos los centros de salud o que hay que comprarlos aparte. Entonces ahí es donde nos centramos. Siempre creemos que vivimos la vida, los jóvenes viven la vida o vivimos todos como que si nunca vamos a llegar a esa edad. Entonces, nunca de alguna manera afrontamos lo que viene a ser el futuro. Y como está en salud, también está en la parte económica la prevención. Exacto. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que no solamente tenga una persona la parte que puede ser salarial, sino que también pueda tener alguna inversión, algún emprendedurismo, algún emprendimiento que le pueda servir y generar a posteriori
esa renta que le va a permitir vivir mejor. Muy bien, ¿y cuál podría llegar a ser algún consejo o algo que puedas darnos en cuanto a qué inversiones son las que más se pueden llegar a orientar, dónde poder enfocarnos? Obviamente que para invertir necesitamos tener un cierto capital, una cierta cantidad de recursos, o sea, para poder ahorrar también ese capital que después nos va a permitir invertir, y es todo un proceso. Bien, yo creo que el mayor valor agregado que tiene el adulto mayor es su experiencia. Aquello de ser posterior a los 52 años, como decía Eunice recién, esa experiencia que de alguna manera es un saber hacer, en aquello de que es un know-how que tiene preparado. Ya uno sabe cuáles son los fracasos, cuáles son los puntos fuertes, y en ese sentido es donde el adulto mayor, que muchas veces no es profeta en su tierra, le puede dar a gente más jóvenes, porque muchas veces están cerebralmente activos, entonces por ende puede darle ese know-how, ese expertise que muchas veces en la vorágine misma de los jóvenes no lo toman en consideración y no se proyectan, no le da para proyectarse a lo que les va a pasar dentro de un tiempo. En inversiones, pues obviamente que mi papá es un adulto mayor y él me dice siempre: ahora me falta vida para poder hacer y de alguna manera invertir para poder generar, o emprender para poder generar. Sí, es real, pero creo que más allá de eso uno puede seguir dando un legado, y eso es lo importante. En temas de inversiones se puede invertir en cualquier cosa, como bien vos decís. Hay una pata que es lo que es necesitar dinero para seguir invirtiendo, pero también hay trabajo, conocimiento. Muchas veces cuando falta mano de obra de algún lugar, se va a buscar a gente que ya está jubilada, justamente porque tiene eso, porque tiene esa expertise, ese know-how, ese bagaje que tan necesario es. Exacto. Y también, bueno, hay muchas personas mayores, como vos decís, que emprenden, o sea, no solo que que se vuelven a emplear en otro lugar porque los llaman, sino que deciden iniciar sus propias empresas. Exacto. Es común emprender cuando de alguna manera con el hobby que muchas veces quisieron hacer. Nos ha pasado, por ejemplo, en San Salvador, en Guatemala, en lugares centroamericanos donde de alguna manera aquello de antaño se va trasladando y se va haciendo de generación a generación. Y una vez que ya se trabajó, que ya se dedicó, se va a las raíces, se va a Exacto. Que ahora queda el tiempo libre para el disfrute, para poder hacer lo que realmente a uno le gusta. Exacto. Y bueno, justamente, después hay generaciones como, por ejemplo, obviamente las franquicias para los adultos mayores, pero en realidad el punto más importante es esa experiencia que después se traslada, por ejemplo, a un microemprendimiento, a hacerle, por ejemplo, alguna cosita para los nietos, y después ya se va transformando y le va dejando eso que los abuelos tanto de alguna manera impactan en cada uno de nosotros. Y después también hay un tema que no es menor, que refiere a la parte económica, que tiene que ver con todo el tema de los abusos económicos. Bueno, sí, es muy común. Lamentablemente, en temas, por ejemplo, de préstamos, vivimos muchas veces con que se presta pobreza, vamos a decirlo así, con todas las letras, porque a sabiendas de las necesidades económicas, muchas veces se presta dinero a tasas muy altas, vamos a decir, a tiempo mucho más largo. Sí, con una morosidad muy alta. Claro. Igualmente sucede muy a menudo, no son préstamos netamente desde el consumo, donde están muy focalizados a, por ejemplo, a darle un gusto, como te decía, a los nietos, darle un gusto a la familia, contemplar una satisfacción inmediata a través de un préstamo o a través de una solución financiera de corto plazo. ¿Y vos crees que las personas mayores
esos justos son siempre destinados para otras personas en el 80% de los casos. O sea, que no son para disfrutarlos ellos mismos. No. Nos pasa a todos los que somos padres, de alguna manera, que empezamos queriendo, y bueno, y te va a pasar, te va a pasar, Exacto. que de alguna manera los beneficios o las gratificaciones de nuestros hijos comienzan a ser nuestras. Entonces, muchas veces la satisfacción, el no haberle podido dar en algún momento las cosas a nuestros hijos, la vida de alguna manera nos da una segunda posibilidad al querer darle lo mismo a nuestros nietos. Entonces, muchas veces es capaz que la persona no se compra lo que se tenga que comprar para ella, pero sí para los nietos. Esa pelota de fútbol va a estar. Y prefiere, ahí está, darle a su familia. El adulto mayor económicamente es una persona muy generosa, muy dadivosa, que como quiere suplir muchas carencias que propiamente en la vida se tuvo o que no le pudo dar a sus hijos, o que en el afán de enseñar obviamente no le das todo a tus hijos, después con los nietos lo querés de alguna manera recompensar. Y si alguna persona mayor que esté mirando el programa en este momento quisiera emprender y no sabe cómo o a dónde se tiene que dirigir o cómo se tiene que orientar, ¿cuál es la sugerencia que le darías? Bueno, primero está en una edad que haga lo que le guste, lo que le llene el alma, lo que le reconforte y lo que le dé reconocimiento. Después esa valoración, ese prestigio, lo que sí le recomendaría, lo que sí le sugeriría que haga lo que haga con pasión. Ya no está para hacer una mega empresa, sí está para tener esa satisfacción, ese reconocimiento, esa valoración. Que no lo haga por dinero, que lo haga por satisfacción, que capaz que eso que le compran o le venden, lo que sea algo que pueda estar en una casa y que pueda estar valorado como tal. Siempre los abuelos siempre se van para el lado de las artesanías, siempre se van para el lado de los licores, siempre se van para el lado de la gastronomía, y eso qué mejor, cuántas veces uno sentía el olorcito a tuco de la abuela y eso te llenaba el alma. Bueno, eso mismo, esos olores, esas sensaciones, es lo que de alguna manera les recomiendo que emprendan los abuelos. Bueno, muchas gracias Alexei por participar del programa en el día de hoy. Fue un placer tenerte acá y escucharte toda tu experiencia también. Muchas gracias. Bien amigos, ingresamos en el último bloque de una manera muy especial. ¿Cuál diría usted que es el futbolista más viejo del mundo? Ni idea. Pues bien, lo tenemos acá en Uruguay. Y él además dice que es uno de los más veteranos. Creo que incluso entró en el libro Guinness. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de Robert Carmona. Él es el jugador de fútbol justamente más longevo del mundo y es un orgullo que sea uruguayo. Vamos a presentarlo. Bueno, bienvenido Robert al programa Palabras Mayores. Muchísimas gracias por la invitación, un placer, un gusto. Un gusto tenerte acá. Robert es el jugador de fútbol más longevo del mundo. Un orgullo que seas uruguayo, Robert. Para mí también, muchísimas gracias. Contale a toda la gente que te está mirando, ¿hace cuántos años que jugás al fútbol? Bueno, me inicié como se inicia todo futbolista cuando niño, ¿verdad? Debuté a los 14 años, en el año 1976, ahí ya empecé a ganar mis primeras moneditas jugando en un club en la ciudad de Las Piedras. Bueno, después de ahí me fui a Maldonado y ahí vine a Montevideo. Desde ese momento hasta ahora anduve por Europa, España, Estados Unidos, Canadá, Italia, España varias veces y acá en Uruguay, por supuesto, bueno, hasta el día de hoy. ¿En qué cuadros has jugado, Robert? Bueno, jugué prácticamente en la segunda división de Uruguay, en la tercera división, jugué en varios equipos,
si me pongo a nombrar son varios, pero sí, he recorrido montones, Colón, La Luz, Albion, Mar de Fondo, Platense, Canadian en la B, Colón en la B, Pan de Azúcar, selecciones juveniles, Estados Unidos, infinidad de ciudades, Filadelfia, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Richmond, Virginia, un montón, Toronto, un montón. Canadá, Sí. En Ibiza, en España, Barcelona, Asturias, Milán, en Italia, bueno, se me olvidan, y sigo de vuelta acá en Uruguay ahora. Bueno, muy bien, felicitaciones, Robert. La divisional D del fútbol uruguayo. Una gran trayectoria. Sí, para mí sí, la verdad, ser considerado el jugador más longevo del mundo en la actividad oficial, en 9.000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra, reconocido por Guinness, por organizaciones importantes nacionales e internacionales, y estar en el tapete y ser tendencia para dejar este mensaje, me parece que es importante, por supuesto que sí. Contanos, Robert, ¿qué es lo que más te motiva de jugar al fútbol? ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más ves en el fútbol? Bueno, el fútbol para mí es mi trabajo, ¿no? Es una profesión. Yo creo que es una buena pregunta. Yo no lo hago por hobby, ¿no? No creo que el futbolista profesional lo haga por hobby. Es como pilotear un auto, como ser un periodista. Pienso que, obvio que te tiene que gustar, pero como se hace con el cuerpo, con el físico de uno, y uno tiene que alimentar eso día a día, año a año, a través del alimento, del trabajo, del esfuerzo, del entrenamiento, de la conducta, creo que se torna, para mí es un pulmón. El fútbol para mí es mi vida. Entonces, si me sacás de dentro de una cancha, creo que no sé hacer otra cosa. O sea que la constancia de la alimentación, del entrenamiento, de la dedicación hacia el trabajo. Sí. Hay ciertos profesionales, que bueno lo que vos me decís, hay ciertos profesionales que se han preocupado por hacerme algunos estudios, a ver por qué mi genética tiene ciertas cosas que produce que a los 60 años yo hoy siga jugando con chicos de 20, 90 minutos, y al mismo ritmo, no sé si al mismo nivel, porque eso depende de cada partido, ¿verdad? Puede jugar bien, puede jugar mal, pero sí con la misma esencia, la misma entrega, las mismas ganas y la misma motivación. Yo tengo la misma motivación hoy con 60 años que cuando en 1976 tenía 14. ¿Y qué han arrojado esos resultados? Bueno, han arrojado que tengo un físico, por ejemplo, y una respuesta mental de un joven de entre 20 y 25 años. Eso fue hecho en el año 2017 en Ibiza. Y ahora actualmente, no quiero equivocarme, pero un grupo de psicólogos me están analizando a ver si hay una conexión entre el cerebro y el corazón debido a ciertos problemas de la vida en la niñez, ciertas desgracias familiares, o ciertas alegrías, o ciertos sueños, o ciertas necesidades que te llevan a que haya un clic y que produzca una energía o una genética X en esa comunicación del cerebro y el corazón para que vos seas distinto. Entonces, siempre hablando con todo respeto, ¿no? Se me considera un distinto. No es común porque si soy el único del mundo jugando con 60 años, quiere decir que no es común ver este tipo de casos. Entonces, eso ha generado ese interés y siempre descubren cosas. Entonces, para mí el fútbol es mi vida y yo lo llevo en la sangre, ¿Qué opinás sobre la edad actual jubilatoria de los chicos que hoy están y chicas que juegan al fútbol a nivel profesional? Y que es en la década de los 30, o sea, entre los 30 y los 40 ya se tienen que ir jubilando y retirando, cuando en verdad son muy jóvenes. Sí, uno habla de fútbol, pero prácticamente sucede en otros deportes también, ¿verdad? Son muy pocos los casos donde hay algún ciclista o algún boxeador o algún basquetbolista o algún tenista que sobrepasa la raya de los 40. Sí, sin duda que es muy joven. En el tema del fútbol, acá en Uruguay suceden otras cosas, que es el formato o la organización para la jubilación, ¿no? En la época de antes no se aportaba. Cuando yo era joven no se aportaba porque no habían contratos y dinero como hay hoy. Entonces funcionaba de otra manera. Entonces los futbolistas de mi edad, que hoy ya están jubilados o intentan jubilarse,
han visto eso como una traba, un escollo en su vida y han tenido que salir a buscar testigos, otros trabajos, otro tipo de apoyo en áreas de gobierno o como sea, para poder tener un complemento, porque el fútbol, al no haber contratos, la jubilación no es avalada, o sea, no sumás años. Por ejemplo, en mi caso, yo te cuento, yo jugué la mayoría de mi vida en equipos, como dije recién, de segunda y de tercera categoría a nivel mundial, y yo creo que en la jubilación mía debo tener aporte de 4 años en el fútbol, porque jugué en 4 equipos y no recuerdo que me hicieron contrato. Todo lo demás fue en negro, como hasta el día de hoy. O sea, yo he cobrado prácticamente siempre en negro, hoy en día cobro por mi imagen, por un comercial o por charlas que doy en distintos lugares, por algún desfile, alguna cosa de prendas deportivas, pero yo cobro prácticamente en negro. Yo pienso seguir jugando, pero no pienso retirarme, pero digo, no, yo no tengo jubilación, yo no pienso en la jubilación porque no he aportado. Entonces eso lo viven otras grandes figuras que han sido campeones del mundo, campeones de América, jugadores de Nacional, de Peñarol e incluso en el exterior, y están pasando esas graves situaciones. Si vos me permitís, te cuento un caso de colaboración. Yo integro el grupo de nostálgicos del fútbol. Yo integro a través de ex compañeros y grandes jugadores del fútbol mundial, integro esa organización que damos ayuda a los exfutbolistas que están pasando mal momento. Entonces nosotros ahí vemos el reflejo de eso. Ellos no se han podido jubilar, no importa en qué gastaron o no su dinero, esas son cosas que no tienen nada que ver, pero no pueden claro, el derecho vivir. A poder acceder a una jubilación. Y fueron campeones del mundo, porque hoy se ganan millones de dólares, pero en la época de antes no se ganaba tanto. Entonces está ese tire aflojo, pero creo que está raro el tema de la edad ahí, ¿no? El derecho a poder acceder a una jubilación digna. Claro, totalmente. Y Robert, ¿de qué cuadro sos? En realidad soy hincha del fútbol, ¿verdad? Soy hincha fanático de Uruguay, como todo ciudadano uruguayo. Queremos que a Uruguay le vaya bien. Cuando hay equipos uruguayos en la esfera internacional, también me agrada que le vaya bien, pero siempre soy hincha de los equipos que defiendo en el momento. En el que estás jugando. El que estoy jugando. El que estoy jugando es como un hijo para mí. Es un hijo para mí porque es una fundación la cual yo creé en el año 2010, Hacerle un gol a la vida. Cuando gané mi primer premio mundial Guinness, consideré que no era bueno dejar ese mensaje y todo lo que yo había recibido de parte de mi vida y mi trayectoria en un cajón, y me pareció bueno llevar ese mensaje, no solo a los jóvenes, sino pensando en el adulto mayor, ¿verdad? En todas esas personas que esperan que llegue cierta edad para quedarse sentaditos en un sillón y ver cómo la vida pasó y nada más, ¿no? Bueno, muchas gracias, Robert, por esta entrevista que nos has brindado en el día de hoy y por tenerte acá en Palabras Mayores. Nos has contado cosas muy interesantes. Muchas gracias. No, gracias a vos, a ustedes, a la producción. Les deseo éxitos y en cualquier momento nos estaremos volviendo a ver. Gracias. Por favor. Bien, y así llegamos al final de un nuevo programa. Del 6º programa. Sí, señor. Llevan la cuenta, ¿eh? Sí, uno tras otro, van saliendo todos los programas. Estamos agradecidos por poder estar acá en la pantalla de Canal 5. Sobre todo a las autoridades del canal, exactamente, a la gente que nos ve y también a quienes facilitan, favorecen que este proyecto siga adelante. Exactamente. A los chicos de Dédalo Films también, que siempre nos están acompañando, que son los realizadores. ¿Vos los conocés bien? Me dijeron que hacen las cosas muy bien. Bien. Bueno, ¿recordamos las vías de comunicación? Sí, las vías de comunicación son el sitio web www.palabrasmayoresuruguay.com. También está el Instagram, que es palabrasmayores_TV, y el Facebook, que es Palabras Mayores. Muy bien. Gracias, Alison. Bueno, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en el 6º programa. Nos esperamos y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado a las 9 de la mañana por acá, por la pantalla del Canal 5. Chau, chau. Y un poco de jazz. Recordamos a Fred Astaire, Ginger Rogers. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're all together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven,
and the curves that hang around me through the week, and it seems to vanish like a gown that is